Nosotros somos el equipo número 3, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. El nombre de la unidad 2 se llama Elementos Químicos y su clasificación. El tema que nos tocó es el 2.2.3, Energía de ionización. Mi equipo está conformado por Acuña Vega Israel, Cruz Contreras Leslie, Enrique Sabino José Alfredo, Maure Ruiz Jesús Mariano y su servidora Martínez Rubio Maribel, impartida por la maestra Xochitl María Salas Guzmán. A continuación, mi compañero les va a explicar lo que viene siendo el primer tema. Energía de ionización. La energía de ionización, pues, es la energía que se necesita para separar los electrones en su estado fundamental, que son dentro de los átomos, y es del elemento, pues, en el estado gaseoso. Entonces, esta energía es necesaria, como ya había dicho antes, para los electrones y pues sus estados, ¿verdad? El potencial de ionización, que pues aquí podemos ver que se cataloga o se representa dentro de paréntesis con una P y una I, es la mínima energía que se requiere para que un electrón, ya sea de un átomo o de una molécula en específico, que no exista una interacción electrostática entre un ion y un electrón, y pues esto inicialmente define más que nada el potencial electrónico mínimo que se requiere en un electrón para que salga o que esté en un átomo ionizado. El potencial de ionización. Bueno, el potencial de ionización, pues, se puede medir en voltios, pero en la actualidad se mide en diferentes unidades, que son los electrovoltios. Y también se puede medir en unidades de julios o por mol. La energía que separa por los electrones es débil, y cuando se une al átomo en el primer potencial de lo que es la ionización, pero ante esto existen pues algunas ambigüedades en los términos, ya quedaron un poco viejos y puedo decir obsoletos. Pero bueno, en la cuestión, hablando pues químicamente, el segundo potencial de la ionización del litio pues es una energía que puede decirse que está en proceso. La más importante de las propiedades periódicas de los elementos está en el aumento de las energías de ionización a medida que atravesamos el periodo de izquierda a derecha, como se muestra en la imagen. Da como resultado un aumento asociado a la electronegatividad, una contracción del átomo y el aumento del número y su capacidad de valencia. La energía de ionización debe calcularse para cada ion de la tabla periódica. Como tal, para comprender la ionización de la energía, es útil comprender las ecuaciones que se utilizan para calcular la cantidad de energía necesaria para expulsar los electrones. El cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso se denomina afinidad electrónica, porque mide la atracción o afinidad del átomo por el electrón añadido. En casi todos los casos, se libera energía cuando se agrega un electrón. Se representa mediante la ecuación siguiente. La fórmula dice que se tiene un determinado átomo X en estado gaseoso más un electrón. Al aceptar el electrón, este átomo se va a convertir en un ion, se ioniza, carga negativa más la energía o afinidad electrónica. Esa energía va a ser espontánea. Normalmente esto quiere decir que a medida que la afinidad electrónica es más negativa, el átomo va a tener una mayor tendencia a aceptar electrones. Tenemos el ejemplo que está ahí. En casi todos los casos se libera energía cuando se agrega un electrón.
Ahí vemos que la adición de un electrón a un átomo de cloro va acompañada por un cambio de energía de 349 kilojoules sobre mol, donde el signo negativo indica que se libera energía durante el proceso. Por lo tanto, se dice que la afinidad electrónica del cloro es 349 kilojoules sobre mol. En esta imagen se muestran las afinidades electrónicas de los elementos representativos de las primeras 5 filas de la tabla periódica. Número de oxidación. Se dice que el número de oxidación es un término que se ha convertido, además de indicar la capacidad de combinación de un elemento, y también indica la naturaleza positiva o negativa de sus átomos, es decir, para poder establecer claramente qué sustancias captan o ceden electrones en los procesos de oxidación o reducción. El número de oxidación, que se representa por NO, se define como la carga electrónica formal que se le asigna a un átomo en un compuesto. Este número se establece según las reglas arbitrarias establecidas por convenio. La número 1 nos dice que todos los elementos en su estado natural siempre tendrán un número de oxidación cero, independientemente del tipo de molécula que se forme, como lo que viene siendo los siguientes elementos químicos que se muestran aquí abajo. La siguiente es que el número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de sus combinaciones será +1, excepcionalmente en los hidruros metálicos, en los cuales el hidrógeno es más electronegativo que el metal. El número de oxidación de hidrógeno será -1. Y ahí lo que viene siendo, aquí está comparando los dos elementos químicos. El número de oxidación del oxígeno en la mayor parte de sus combinaciones es -2, las únicas excepciones que son en el caso de los peróxidos, que es -1, y en las combinaciones del oxígeno con el flúor +2, como se muestra en la imagen. En todos los haluros, el número de oxidación del halógeno tiene el valor de -1. En todos los sulfuros, el número de oxidación se tomará como -2. Y en los iones sencillos, formados por un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. En estos casos, la carga aparente del ion coincidirá con la carga real del ion. Y ahí pues viene siendo, están las imágenes, lo que muestran el valor que tiene cada uno de los elementos químicos, que es la representación. En una molécula neutra, la suma algebraica de todos sus números de oxidación debe ser 0, así también la suma algebraica de todos los números de oxidación, tanto positivos y negativos, de los átomos en unión deben ser igual a la carga del anión. Como se muestra aquí en la siguiente imagen, la suma algebraica de estos elementos químicos, que dice que va a multiplicar 1 por lo que viene siendo el número que tiene arriba de la oxidación, que en este caso es 1, más 1 por el número de oxidación que tiene el magnesio, que es +4, más 4, pues lo va a multiplicar por -2, que es lo que tiene el oxígeno, y que eso todo nos va a igualar a 0. Aquí también tenemos otra suma algebraica, que aquí indica que el nitrógeno, que dice que la suma algebraica queda como 1 por -3, que es lo que tiene el nitrógeno, más 4 por +1, que es lo que tiene el hidrógeno, que es igual a +1. En toda reacción química, las proporciones de las sustancias reaccionantes y sus productos debe ser tal que no haya variación en el número de oxidación, es decir, que igual la pérdida y ganancia de electrones. Y aquí pues hay un ejemplo acerca de eso, que dice que cuál será el número de oxidación del azufre en H2SO3. Dice, según las reglas dadas, el hidrógeno tendrá un número de oxidación +1 y el oxígeno un -2. Para que la suma algebraica de las sustancias neutras sea 0, el azufre deberá tener un número de oxidación igual a +4, igual como se muestra aquí en la imagen. Se hacen las cargas.
La oxidación fue estudiada por primera vez por Anthony Lavoisier, quien creía que la oxidación siempre era el resultado de reacciones con el oxígeno, y de ahí el nombre. Aunque se ha demostrado que la idea original de Lavoisier era incorrecta, el nombre propuesto por él sigue utilizando hasta el día de hoy, pero de una forma más general y no solo para referirse a reacciones con el oxígeno. Los estados o números de oxidación fueron uno de los peldaños intelectuales que Mendeleev utilizó para obtener la tabla periódica. El concepto actual de estado de oxidación fue introducido en el año 1838 por W. M. Latimer. Luego, en 1940, IUPAC recomendó el uso del término número de oxidación para reemplazar el número de Stokes. El número de oxidación, o también llamado estado de oxidación, es la carga eléctrica ficticia que se le asigna a un átomo. Se utiliza para indicar la posible carga neta del mismo y un posible método de contabilidad de electrones. Por ejemplo, se utiliza para conocer si una reacción es redox o no. Únicamente en el caso de los iones elementales se puede afirmar que el número de oxidación coincide con la carga eléctrica real del mismo. El número de oxidación es necesario para poder formular y nombrar correctamente un compuesto. Los elementos restantes se calculan a partir de las reglas anteriores. Teniendo en cuenta la suma algebraica del número de oxidación debe de ser 0 para moléculas neutras o igual a la carga neta para... Bueno, y pues aquí tenemos lo que son las bibliografías de donde sacamos la información para realizar la exposición. De nuestra parte sería todo y espero y haya quedado entendido el tema. Gracias.